Discipulado en Familia. Hoy estamos tratando la cuarta parte de la lección Reviviendo la Reforma. ¿Por qué este tema de Reviviendo la Reforma? Precisamente en este tiempo que estamos en medio de una pandemia, la iglesia está a punto de experimentar un gran cambio, porque al terminar este evento mundial, la iglesia tendrá que haber repensado su forma de vivir y de transformar al mundo. Así que hoy quiero hacer un breve resumen de los dos temas anteriores que tienen que ver. El primero es el clamor teológico que levantaron los reformadores en el siglo XVI. Es decir, que toda la vida del creyente se debe fundamentar en la palabra del Señor. Eso era lo que decía su clamor teológico. Después vimos el clamor económico. El clamor económico tenía que ver con lo que podíamos nosotros hacer en las demás áreas aparte de la espiritual. Esto es en el área económica. Y que toda la riqueza Dios la había puesto en nuestra mente y teníamos que desarrollarla usando los recursos que estaban a nuestro alrededor. Y cada persona somos responsables de administrar esa riqueza que Dios ha puesto en nuestra mente. El tercer clamor es el clamor político y es el tema de esta clase el día de hoy. Los reformadores partieron de la idea que está en la palabra del Señor en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la doctrina de la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún uno. Todos los hombres somos pecadores. El único justo que ha vivido sobre la tierra es nuestro Señor Jesucristo. De allí, todos somos pecadores. Y por cuanto todos somos pecadores, quiere decir que no hay ninguna persona que por su propio recurso pueda ser justa por sí sola. Por lo tanto, todos tenemos tendencia a pecar, hasta el más pequeño, hasta el bebé. ¿Quién le enseñó que cuando no le sale leche del pecho de su mamá, se enoja y le muerde? Es por la naturaleza de pecado que ya traemos, por el hecho de haber nacido en esta carne. Por eso, los reformadores levantaron esta palabra en Romanos 3:23 y ellos afirmaban: no hay justo ni aún uno, todos somos pecadores. En el tiempo de la Reforma, o previo al tiempo de la Reforma, se exaltaba la figura del líder religioso. En este caso, se decía que la cabeza de la iglesia era el Papa y que el Papa era infalible, no tenía error, en otras palabras, no pecaba. Y todo lo que él decía era la voz de Dios. Así se creía en ese entonces. Y entonces los reformadores dijeron: no es posible. Todos los hombres son pecadores, somos pecadores. No hay ni un justo, solo Jesucristo. Y partiendo de esa premisa, entonces ellos decían que el gobierno tenía la tendencia a ser pecaminoso, porque los que presidían el gobierno eran personas pecadoras. Así que tuvieron mucho cuidado en establecer premisas para el gobierno civil. No solo el religioso, el que se implementaba en la iglesia, sino en todo tipo de gobierno, mayormente el gobierno civil. Entonces ellos dijeron que las personas que estaban en el gobierno tenían que tener un poder limitado. Mire lo que decía Lord Acton. Él decía: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. De allí que ellos dijeron: ninguna persona debe tener todo el poder en ningún tipo de gobierno, ni en el eclesiástico, ni en el civil, ni en ningún tipo de gobierno. Ninguna persona debe tener todo el poder. Entonces, establecieron algunas premisas o algunos principios para gobierno. Entre ellos, hay dos principios. El primero es controles en el gobierno. Por eso, hay una serie de formas de controlar, de medir, de supervisar a quien ejerce autoridad en nuestros gobiernos. A partir de allí surgió la idea de un gobierno republicano constitucional. Es decir, aunque haya alguien
ahí dirigiendo ese gobierno, va a haber controles que le supervisen cómo ejerce su poder, de tal manera que no tenga todo el poder y se pueda supervisar y evaluar si lo está ejerciendo bien. Y el otro principio de gobierno son los contrapesos, es decir, ellos establecieron la idea de una separación del poder, mucho más clara ahora como república y como una república constitucional. La mayoría de los países hoy en el mundo son repúblicas constitucionales y hay separación de poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, aunque esté el presidente, él solamente tiene una parte del poder. La otra parte del poder lo tienen las cámaras legislativas y en la otra parte del poder la tiene el poder judicial. De tal manera que una persona no tiene todo el poder. Y esto permite que haya un equilibrio, un balance, y entonces quien ejerce el poder pueda establecer esa libertad que va a estar basada en la ley. Por eso se les llaman gobiernos constitucionales. Ahora, Dios estableció un modelo de gobierno. Un modelo de gobierno que viene de Dios hacia el individuo, y después del individuo que decide someterse voluntariamente al gobierno de Dios, entonces se forman las instituciones. Y entonces en ese diagrama tenemos que en la parte más alta está Dios, que es soberano. Después de Dios viene el individuo o el ciudadano autónomo. Aquí el ciudadano es una persona que depende directamente de Dios. El individuo depende directamente de Dios, de su ley, de su autoridad, de su palabra, y él se autogobierna voluntariamente, se somete al gobierno de Dios y entonces puede ejercer gobierno sobre todo lo que él implemente alrededor de él, incluyendo las instituciones que él forma, como son la familia, la iglesia y el gobierno civil. Ahora, en este gobierno que Dios instituye en su palabra, es un modelo de gobierno que establece un orden social y reconoce que la libertad nace en los individuos, la garantiza Dios y no el Estado. Dios es soberano sobre todos los ciudadanos libres y autónomos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Cuando Dios establece su gobierno y su autoridad sobre cada persona, entonces éste entiende los principios, los valores de Dios. Y en cada institución que Él forma, trae la virtud, la piedad de Dios y la imprime en todas las instituciones. Por ejemplo, en la familia. La familia tiene la responsabilidad delegada de criar física, emocional y socialmente a los niños, y de educarlos para que adquieran conocimiento y de equipar a los santos para ser ciudadanos libres en el mercado, en la plaza y servir al bienestar de la sociedad. En el Estado, la iglesia tiene la responsabilidad delegada de proclamar en palabra y obra lo que dice la palabra de Dios. Es responsable de la adoración comunitaria, y de equipar a los santos para ser ciudadanos libres en el mercado, en la plaza y servir el bienestar de la sociedad. El Estado tiene fundamentalmente la responsabilidad de esgrimir la espada, es decir, defender a sus ciudadanos de amenazas exteriores y garantizar la paz y la tranquilidad social. Ahora, para poder obtener verdadera libertad, el hombre debe decidir voluntariamente someterse al gobierno de Dios y después, entendiendo ese gobierno de Dios, imprimirlo en las sociedades de las cuales él forma parte o él está construyendo. El resultado de este modelo de gobierno de Dios es una sociedad más libre, más justa y más íntegra. Esto se puede definir como una república constitucional. Mayormente, todos los países del mundo tomaron ese modelo. Un país que estableció una república constitucional con una clara conciencia
del gobierno de Dios sobre sus ciudadanos y después impresa en sus instituciones, la familia, la iglesia y el Estado, fue Estados Unidos de Norteamérica. Y de allí hemos tomado la mayoría de los países el modelo sobre cómo ejercer un gobierno. Pero se ha ido distorsionando porque se ha sustituido ese modelo donde Dios es el soberano, se ha hecho a un lado a Dios y entonces se ha modificado ese modelo y ahora se ha puesto como al gobierno y se le ha denominado gobierno soberano. En la mayoría de las constituciones de los países dice que el Estado es libre y soberano, es decir, él decide lo que es correcto y lo que no. De tal manera que se ha borrado de este esquema de gobierno de Dios a Dios mismo. Se ha puesto al gobierno civil como el soberano y como el que decide qué hacer y nadie le puede decir nada. Cuando se sustituye el modelo de gobierno de Dios y se pone al Estado como soberano sin considerar los principios de Dios, entonces se empieza a experimentar una distorsión de lo que Dios decidió en un principio. Como gobierno soberano, se desplaza al Dios soberano y usurpa su lugar para controlar a las personas externamente bajo presión y amenaza. Entonces los ciudadanos ya no tienen la libertad de dirigirse por su conciencia o por su conexión a Dios, sino por el control que el gobierno ahora ejerce sobre ellos. La familia, por consecuencia, es dirigida por las determinaciones del gobierno, pues es soberano, es como el Dios ahora. Tanto que puede distorsionar a la familia e incluso puede desaparecer a la familia. Si usted me está siguiendo, usted puede reflexionar. Hijos, ustedes que están ahí con sus papás, pueden reflexionar lo que está pasando hoy. Hemos decidido como sociedades en la mayoría de los países del mundo, hemos decidido poner al Estado como soberano y quitar a Dios como el soberano. ¿Qué está pasando? Ok, los ciudadanos estamos experimentando opresión. Resulta que ahora no podemos decir las cosas libremente, ahora las tenemos que decir como el Estado dice que las digamos. Resulta que ahora no podemos ser familia de acuerdo al diseño original, ahora tenemos que aceptar los modelos de familia que nos están imponiendo los gobiernos, donde dicen, no, ya no es hombre y mujer, ahora puede ser una mujer y una mujer, o un hombre y otro hombre, y pueden distorsionar. Y como es el Estado soberano, nadie le puede decir nada, y si lo decide, entonces coarta la libertad de los individuos de someterse al gobierno de Dios. Y por lo tanto, también la iglesia va a sufrir esos embates de haber puesto al gobierno como soberano en lugar de Dios como soberano en el gobierno sobre la humanidad. Entonces la iglesia es subyugada a funcionar bajo las condiciones de ese gobierno. Es entonces cuando aparece la persecución para la iglesia. Y quiero decirles, familias de Nueva Vida y todas las familias que nos estén observando, hemos llegado al tiempo donde los excesos de un gobierno que hemos decidido como sociedades poner como soberano, están llegando al punto de violar la libertad de los individuos, la libertad y el diseño original de las familias y también la libertad de conciencia, de creencia de las iglesias. Es decir, estamos siendo testigos del momento en que la iglesia va a llegar a ser perseguida. No estamos lejos de eso. Hijos allá en familia, en un momento lo van a comentar con sus papás. Pero ¿qué está pasando con el modelo de familia hoy en día? ¿Qué está pasando con la iglesia hoy en día? ¿Qué está pasando con los ciudadanos hoy en día? El resultado de este modelo de gobierno es una sociedad llena de opresión, subdesarrollo e injusticia. Los individuos no viven en libertad y eso es lo que estamos experimentando hoy. ¿Sabe que estas cosas Dios las anunció en la palabra? Que cuando llegaran
anunciaban el fin de los tiempos o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no estamos en un tiempo para asustarnos ni para desesperarnos, sino estamos en un tiempo para tomar conciencia de a quién me he sometido, bajo qué gobierno yo vivo. ¿He desplazado al Dios soberano de mi vida y me he sometido a otro tipo de gobierno? ¿O he permitido que Dios soberano, voluntariamente yo me someto a su gobierno, entiendo las virtudes y la piedad de su gobierno y entonces la vivo en mi vida y la plasmo en todas las instituciones donde yo participo? La familia, la iglesia, el gobierno, la sociedad. Si yo he decidido someterme al gobierno de Dios, entonces yo voy a traer transformación. Es allí donde entra la necesidad de una nueva reforma para la iglesia, porque restablecer el gobierno de Dios en esta tierra no va a venir ni por el gobierno civil, solamente va a venir bajo una experiencia donde yo me someta sinceramente y voluntariamente al gobierno de Dios. Ese gobierno lo plasme en mi familia, lo viva, lo comparta con mi iglesia y finalmente lo proyecte hacia mi sociedad. Es entonces cuando vamos a experimentar una nueva reforma. Por eso es la necesidad en este tiempo de que revivamos la reforma. Ahora van a tener un tiempo de familia para dialogar y tenemos 2 preguntas de aplicación. La primera: ¿qué ideas de los reformadores podrían ayudar a mi nación en este tiempo? Así que hijos, platiquen con sus papás, háganle todas las preguntas que puedan y papás, traten de reflexionar, pensar esta clase y dialogarla con sus hijos, porque la respuesta no viene de afuera. La respuesta está en la palabra del Señor, comenzada a vivir desde nuestra propia vida. Y la segunda pregunta tiene que ver con esta: ¿cuál es un paso que yo puedo dar para comenzar a aplicar esta sabiduría e ideas en mi vida, mi iglesia y mi comunidad? Son pasos sencillos que podemos dar como individuos. Papá puede dar un primer paso, mamá puede también dar un primer paso, o ustedes hijos, no importa que tengas 6, 7, 8 años, tú puedes dar un primer paso en someterte voluntariamente al gobierno de Dios. Y una vez que empieces a vivir en el gobierno de Dios, sabrás que Dios anhela que no solo le obedezcas a Él, que le obedezcas a tu papá, a tu mamá. Esposa, una vez que te sometas a Cristo, sabrás que Cristo también quiere que te sometas a tu esposo. Esposo, una vez que te sometes a Cristo, sabrás perfectamente que necesitas ejercer con amor la autoridad que Dios te ha dado y ejercer un gobierno justo como el que Dios ha ejercido. Y lo vas a proyectar en tu familia, en tu iglesia y en tu sociedad. Así que es el tiempo de revivir la reforma, pero todo comienza con mi decisión personal. Que después de estas preguntas, que dialoguen y reflexionen, lleguen a algunas conclusiones de los primeros pasos que puedan tomar. Terminen ese tiempo con oración. Cada una de estas lecciones tiene una aplicación práctica. Es para vivirse, no solo para tenerse en la mente. Que Dios te bendiga y que te prosperen las decisiones que hoy estás tomando.